Los lenguajes iconográficos del cristianismo y el cesaropapismo. Cristiano primitivo y bizantino. Contenidos. Los lenguajes iconográficos del cristianismo. Los lenguajes iconográficos del cristianismo se referían a los símbolos y pinturas en catacumbas que fueron utilizados por los cristianos que vivían en el periodo de clandestinidad. Símbolo del cristianismo. El pez representa la crucifixión de Jesús y es el símbolo más ampliamente reconocido del cristianismo. La cruz quiere decir en griego hijo de Dios, Salvador, se utilizaba por los cristianos para identificarse entre sí en el tiempo de persecución. La paloma, símbolo de esperanza, de la búsqueda de Dios y posteriormente del Espíritu Santo. El delfín o el ancla es el símbolo de la firmeza en la fe y de la esperanza en la salvación y en la resurrección. El cordero es el símbolo de sacrificio de Cristo por los hombres. El crismón, formado por la J y la R, las primeras letras del nombre de Cristo en griego, en distintas ocasiones se combinaba con las letras alfa y omega, representando que Cristo era el principio y el final de todo. Junto a los anteriores también fueron muy comunes otras imágenes o símbolos que son claro préstamo, procedente de la tradición clásica, pero que adquieren un nuevo significado de carácter cristiano. La vid era el símbolo de Dionisos o de Baco y pasa a convertirse en el símbolo de sacrificio de Cristo. El clásico moscóforo es el símbolo de un joven que lleva un cordero para el sacrificio y pasa a convertirse en el buen pastor cristiano y símbolo también del sacrificio de Cristo. La orante pagana tradicional era un símbolo de piedad y se convierte en la orante cristiana, símbolo del alma que espera la resurrección o que llega al cielo. Luego tenemos el cristianismo primitivo. ¿Qué es el cristianismo primitivo? El cristianismo primitivo surgió en el siglo I y se caracterizó por las prácticas de la Eucaristía y la creencia en Jesucristo. A pesar de las persecuciones como la de Nerón en el 64 después de Cristo, se expandió por el Imperio Romano, influenciando a la sociedad y a la política tras el Edicto de Milán. El arte en el cristianismo primitivo. El arte paleocristiano o cristiano primitivo se refiere al conjunto de manifestaciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas relacionadas con la práctica religiosa durante los primeros siglos del cristianismo, especialmente en el ámbito del Imperio Romano. Este arte se utilizaba para expresar la fe y mantener la cohesión de la comunidad en el tiempo de persecución. Luego podemos ver una línea de tiempo del cristianismo primitivo durante el siglo I hasta el siglo V. En el siglo I después de Cristo podemos ver que alrededor del 4 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo, la vida y enseñanza de Jesucristo. Ya luego alrededor del 30 hasta el 33 después de Cristo, podemos ver la crucifixión y resurrección de Cristo. Por último, después de la resurrección, vemos el ministerio de los apóstoles y difusión de las enseñanzas de Jesús. Ya en el siglo II después de Cristo, vemos el desarrollo de las primeras comunidades cristianas y también las escrituras de algunos textos cristianos, incluyendo las escrituras del Nuevo Testamento. Ya en el siglo III después de Cristo, vemos las persecuciones esporádicas, como los cristianos en el Imperio Romano.
También vemos las escrituras de más textos cristianos, incluyendo los evangelios canónicos. Ya en el siglo IV, ya después de Cristo, en el 313 después de Cristo, vemos el Edicto de Milán que garantizaba la tolerancia o protección religiosa en el Imperio Romano. En el 325 después de Cristo vemos el primer concilio de Nicea que establece doctrinas claves. Ya por último, en el siglo V vemos en el 391 después de Cristo el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano bajo Teodosio I. El arte de los primeros siglos del cristianismo. Podemos ver que el arte de los primeros siglos del cristianismo se utilizaba en las catacumbas. Podemos ver diferentes pinturas en catacumba. La primera es la pintura mural de Cristo en el Cubiculus de León. Está en las catacumbas de Comodila en Roma. En la segunda imagen podemos ver la catacumba de Santo Pedro y Marcelino, que es una pintura mural y fresca que se encuentra en las catacumbas de los Santos Pedros y Marcelino, igualmente en Roma. Ya por último podemos ver la catacumba de Comodilia en Roma a final del siglo IV. Los lenguajes iconográficos del cristianismo bizantino. ¿Qué es el cristianismo bizantino? El cristianismo bizantino, también conocido como ortodoxias orientales, se refería a la forma del cristianismo que se desarrolló en el Imperio bizantino, el cual abarcó principalmente del este del Imperio romano desde el siglo IV hasta la caída de Constantinopla en 1453. Bien, ¿qué es Constantinopla? Constantinopla fue el nombre de la antigua capital del Imperio Romano del Oriente, hoy conocida como Estambul, Turquía. Fue fundada por el emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo. Se construyó en la antigua ciudad Bizancio, que era muy valiosa tanto para los griegos como para los romanos. El arte del cristianismo bizantino. La pintura bizantina destacó por el uso específico de algunos aspectos. La mayoría de estas obras de arte tenían un contexto religioso inspirado en difusión del cristianismo. En la primera imagen podemos ver que los colores eran irreales, donde destacaba el uso del dorado. En la segunda podemos ver el hieratismo, que era la rigidez en las pinturas y figuras sin movimientos. Ya en la figura número 3 podemos ver que no había profundidad, lo que evidencia la poca importancia de las perspectivas. Ya en la imagen 4 podemos ver la isocefalia, que eran las cabezas alineadas a la misma altura. Y ya por último, en la quinta imagen vemos el uso de bastantes mosaicos en común. La escultura bizantina estuvo al servicio de la arquitectura y de las artes aplicadas, como eran los propios en el mundo medieval antiguo. La escultura del bulto redondo no era bien vista por su semejanza con los ídolos paganos, de manera que se prefirió la técnica de relieves para las esculturas con fines religiosos. Podemos ver aquí una escultura bizantina, la cual es el tríptico, la cual está en el Museo de Louvre, París. Arquitectura bizantina. Se escribe dentro del marco del arte bizantino y abarca un largo espacio de tiempo que se inicia en el siglo IV y finaliza abruptamente con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en el año 1453. Podemos ver una imagen de la Santa Sofía en Constantinopla, hoy conocida como Estambul, la cual es una catedral.
A continuación vemos algunos íconos del cristianismo bizantino. La primera imagen es Jesucristo Pantocrator. En la segunda es un icono de San Cipriano. En la tercera podemos ver una iconoclasia bizantina. Ya en la cuarta imagen vemos a Teodora y a Miguel III. Y por último vemos el icono de Cristo Pantocrator. El cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo? El cesaropapismo es la subordinación de los eclesiásticos al poder secular y la estrecha unión entre el poder y la religión. Las palabras cesaropapismo está compuesta por César y papismo. ¿Cómo influyó Justiniano en el cesaropapismo? Durante su reinado promovió una estrecha unión entre el poder político y la religión, asumiendo el papel de guardián de la fe cristiana. Lenguajes iconográficos del cesaropapismo. Estos se refieren a la representación artística y simbólica que se utilizaron para expresar y reformar la relación entre el poder político y religioso. Íconos imperiales durante el cesaropapismo. Podemos ver en la primera imagen a Jesucristo, ya en la segunda a la Virgen María. A continuación podemos ver la Catedral de Santa Sofía, que era Constantinopla, hoy día Estambul. También podemos ver los mosaicos y frescos en las iglesias. En esta imagen podemos ver que estos mosaicos son pertenecientes a la Catedral de Santa Sofía. Ya por último, podemos ver las monedas imperiales, que también fueron muy importantes durante el cesaropapismo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido mucho. Hasta la próxima.